y maestras están dispuestas hoy, como siempre, a aprender. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo están, colegas? Buenas tardes. Bueno, las pantallitas, las cajitas negras, no los veo a ustedes, pero entiendo que debe ser por la red y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, un gusto poder estar con ustedes, saludarlos desde distintos lugares de nuestro país. Ya algunos ya los he podido ver presencialmente y a otros los estaré viendo en el transcurso del año. Colegas, en esta tarde tenemos una presentación que nos va a abarcar dos aspectos a trabajar: la autonomía y el aula invertida. Así que voy a compartir mi pantalla para poder ir comenzando esta presentación. Y bueno, la idea es que también ustedes puedan participar con sus preguntas y también participando en algunas respuestas a algunas actividades que vamos a ir trabajando juntos. Entonces tienen el chat para poder participar, ¿no? Y bueno, si hay alguna respuesta larga, ya aquí nuestra amiga moderadora, Katy, nos va a estar ayudando también de repente en algún momento a liberar el micrófono para poder ir conversando con alguno de ustedes. Entonces vamos a ir trabajando y vamos a comenzar con una situación que justamente cuando preparaba este material recordaba un taller que había trabajado hace algún tiempo con padres de familia sobre lo que es la resolución de problemas. Entonces, les cuestionaba un poco a los papás acerca de esta pequeñita de 3 añitos, ¿no? Que ha ido al parque y en ese parque va a encontrar diferentes tipos de resbaladillas. Vamos a ir mirando y acá ya agregué algunas más. ¿A cuál de estas resbaladillas permitiría que suba la pequeña? A los niños les encanta. Hace poco estuve llevando a un grupo de niños al parque por la iglesia en la que congrego. La verdad que los niños, como dicen, pues se desataron, ¿no? En las áreas verdes, jugando, interactuando. Realmente han sido felices, ¿no? Ya, alguien me silenció, pasó por ahí. Entonces ellos fueron muy felices interactuando en estos espacios, realmente les encanta. Y pude ver chiquitines de estas edades, 3 añitos, haciendo cosas que hasta sus mamás se impresionaban, ¿no? Entonces, ¿a cuál de estas resbaladillas permitiríamos subir esta chiquitina de 3 añitos? ¿Cuál escogería usted poniéndose en el lugar de papá? De repente, o quizás también de profesión, ¿no? Aquí me dice Matilde, nos dice aquí en la primera, que la de la izquierda, que es la naranja, ¿no? Y todos están de acuerdo en que solo la naranja. Algunos se atrevería a permitir que la niña pueda usar la última de mi lado derecho, nuestro lado derecho, donde da la resbaladilla hacia la piscina. Algunos se atreven allá, la roja. Rina me dice que sí. Matilde dice, no, no, esa no, para una niña de 3 años no. ¿Y por qué de repente Rina me dice sí? ¿Por qué tú sí te atreverías, Rina, que esta chiquitina pueda, dime, te escucho. Bueno, la verdad es que va a estar conmigo, o sea, soy yo quien la va a monitorear, soy yo quien la va a llevar de la mano, soy yo quien la va a esperar al finalizar. Entonces no va a estar sola. Si está conmigo, yo le puedo, incluso, yo pienso que si la llevo a la piscina no la voy a llevar yo sola. La llevo con mi esposo la puede orientar, yo la espero. Entonces yo creo que nos podemos agenciar, ¿no? Existe la forma. No significa que ella se va a subir sola a la roja y solita se va a tirar, no. Entonces yo tengo un niño de 2 años, al cual lo llevo a la... Y él se resbala, yo lo acompaño y lo voy teniendo de la mano y él va bajando. Entonces, yo creo que sí, lo podría hacer. Incluso hasta la amarilla, pero esta que está como gusano, no. La circular sí. Porque la que está como gusano lo pierdo de vista. Entonces, no. Buen detalle, ¿no? Sí, entonces aquí, yo he visto un niño, un varoncito precioso de 3 años, usar este tipo de resbaladeras que nos da miedo, la amarilla y la celeste. Y
Y como bien dice Rina, el niño está haciéndolo, pero no está totalmente solo. No está totalmente solo. Justamente hacia estos elementos quiero yo orientar ahora que vamos a hablar de la autonomía. ¿Cuál es el rol del adulto en acciones como las que estamos conversando, no? Rina me decía, yo lo voy a acompañar, voy a estar a su lado, le voy a dar la mano, voy a esperar que esté abajo, pero la está acompañando al niño. Pero miren la imagen aquí, esta señora que está haciendo, a mí me encantó. Me gustó mucho esto cuando lo trabajé con las papás porque algunos se reían y se identificaban y me decían, sí, pues es que me da miedo, yo lo cargo y mejor que baje conmigo, ¿no? ¿Cuál es el rol del adulto en estos? ¿Hasta qué edad estará el padre prácticamente sentando al niño en sus piernas para poder deslizarse por esto? Empezamos de repente por uno pequeñito, como el del lado izquierdo, que es el naranja, y paulatinamente vamos yendo a otros más complejos. ¿Cuál es ese rol del adulto, ¿no? En estos procesos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo promovemos realmente la autonomía en los niños? Y si vamos a hablar de la autonomía en los aprendizajes, pero es un poco difícil ingresar a este punto de la autonomía en los aprendizajes si en general no vamos formando personas autónomas, ¿no? Personas que son capaces de hacer realizar aquellas actividades por sí mismos, ¿no? Entonces, tenemos justamente aquí unas definiciones genéricas que extraje de la RAE acerca de la autonomía. Una de las primeras definiciones nos habla de que la autonomía es una condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Qué interesante, ¿no? Para ciertas cosas no depende de nadie. Entonces, nosotros hemos hablado de la autonomía, pero muchas veces en el aprendizaje, pues esto trae ciertas dificultades, ¿no? Y bueno, vamos a conversar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, la autonomía para ciertas cosas no depende de nadie. Entonces, yo miro aquí y podríamos decir que es posible, aunque a veces no se ve, pero es posible que en la resbaladilla naranja el niño puede ser autónomo, no va a depender de nadie, porque la complejidad, la demanda es básica, pero aún así conozco padres que no los dejan ser. Que no los sueltan, están tan atemorizados y le transmiten esa ansiedad a los niños que los niños no se atreven, ¿no? Entonces, y en el caso de que los chicos lo puedan ir haciendo, pueden ir progresando a otras acciones más complejas, ¿no? Hay otra definición, otra acepción que nos da la RAE respecto a la autonomía de la voluntad y nos habla de la capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás, pero nuevamente nos establece un parámetro, dice, dentro de los límites que la ley señala. Y es que la autonomía nos permite justamente esa condición de no depender, pero existen parámetros, existen, digamos, límites. ¿Y por qué es importante esto? Me gusta mucho esta comparación con las olas del mar. Ya viene el verano, vamos a tener esta oportunidad de ir justamente a la playa, qué lindo, son tiempos de mucho relax, es una cosa muy bonita, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes se quedan hasta muy tarde, ¿no? A mi familia nos encanta quedarnos hasta tarde, ¿no? Pero ya sabemos que más o menos dependiendo las fechas, 3, 4 de la tarde, la marea comienza a subir, ¿no? Entonces, estas olas del mar que mantenían solamente un límite, ¿no? Mantenían su límite en cierto punto, pero por una cuestión ya natural, física, empieza a avanzar ese límite, ¿no? Y si uno no es precavido, pues lo más seguro es que tus cosas terminen siendo arrastradas por las olas del mar, ¿no? Entonces,
La autonomía implica pues el poder hacer ciertas cosas, ¿no? Por sí mismos, pero hay un marco, hay un límite, y si vamos en contra de ese límite, pues empiezan las consecuencias, ¿no? Por eso es importante también se asociaba la autonomía con la libertad, ¿no? La libertad implica autonomía de pensamiento, de palabra y de obra. Entonces, ¿en qué manera nuestros estudiantes, hijos en algunos casos, estudiantes, pueden desarrollar esas habilidades de pensamiento para tener libertad de pensamiento, ¿no? Pero un elemento en contraposición es el libertinaje, donde se actúa con desenfado, haciendo uso del derecho a la libertad, pero sin asumir las consecuencias de los actos realizados, ¿no? Entonces, esta autonomía me da ese espacio para yo poder actuar por mí mismo, pero esta autonomía requiere criterios en ciertos espacios, límites, sobre todo cuando vamos mirándolo ya en la parte conductual, en las relaciones con otras personas, ¿no? Pero hay parámetros, hay criterios, entonces una persona no puede ser simplemente autónoma porque alguien lo diga, entonces tienes que ser autónomo. Entonces, y eso justamente es lo que vamos a conversar ahora respecto al aprendizaje. La autonomía es un elemento muy importante en el desarrollo de la persona para la toma de decisiones, pero también hay que trabajarla, ¿no? Hay personas a los que les cuesta tomar decisiones tan básicas como ¿qué me compro?, ¿no? Voy a salir a comprar un traje, algo, y si compro algo, realmente está todo el tiempo pensando, ¿habré comprado lo correcto? ¿Les gustará? Y cosas por el estilo, ¿no? De repente cuando estaban trabajando en equipo, los chicos les cuesta, pues, justamente asumir una decisión y pensar, muchas veces ya se actúa sin pensar y ya pues como salga, ¿no? Entonces justamente durante la pandemia, una de las situaciones que se observaba es que nuestros estudiantes no habían desarrollado autonomía, ¿no? Entonces era muy común hablar del trabajo autónomo, pero muchas veces ese trabajo autónomo implicaba solo dejarle tarea, y ya la palabra tarea había sido reemplazada por la palabra trabajo autónomo. Ah, es trabajo autónomo, es la misma tarea que siempre se mandaba, pero ahora le dicen trabajo autónomo, ¿no? Ah, es que lo va a hacer en su casa, o sea, toda la vida fue autónomo, ¿no? Entonces, justamente a raíz de estas prácticas que no han sido las más adecuadas respecto a la autonomía, la resolución ministerial 186, que es la que va a orientar los procesos del servicio educativo durante este año escolar 2022, en el numeral 6.2 nos dice que durante este año 2022 debemos poner énfasis en una competencia transversal. ¿Cuál? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, por allí vamos a ir comenzando hacia estos aspectos que nos interesan sobre la autonomía en el aprendizaje. Entonces ya de por sí hay una normativa que nos está indicando que debemos orientar a nuestros estudiantes para, bueno, sí, voy a dejar de leer esto porque me distraigo. Hay una normativa que nos va indicando que debemos trabajar esta competencia. La pregunta es cómo la estamos trabajando. ¿Qué tal, colegas? Ya este punto que voy a mostrarles ahora ya lo he hecho en algún otro momento, bueno, en varios momentos, y de repente por ahí alguno que ya estuvo conmigo en alguna otra presentación lo va a poder reconocer. Pero más que reconocer es cómo lo estoy ejecutando, ¿no? Justamente estoy visitando colegios y en una de las visitas me decía una de las autoridades, mira, ya estás reuniéndote varias veces con los maestros y ellos están entendiendo, pero en el último monitoreo que he observado, ellos comprenden lo que deben hacer, pero no lo están ejecutando. Así que ahora vamos mirando un poco ya, revisando qué es lo que están aplicando, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente estamos trabajando esta competencia en nuestros estudiantes?
cómo la estamos trabajando, qué acciones estamos realizando para realmente promover esta autonomía, esta capacidad de nuestros estudiantes de tomar decisiones, de trazar rutas, ¿no? ¿Cómo la estamos trabajando? Recordando lo que al inicio habíamos dicho, trabajar la autonomía requiere empezar de menos a más, requiere un acompañamiento, requiere manejar procesos, porque de la noche a la mañana yo no puedo pensar en un niño que lo voy a lanzar por esta resbaladilla celeste y ni siquiera sabe nadar. Y miren que estoy hablando de un niño de 3 años, ¿ah? Entonces, que no tiene de repente, si no tiene ninguna experiencia con el agua, pobrecito, lo traumo al niño, ya lánzate, hijito, tú puedes, lo traumo al niño. Y en esa línea yo me ponía a pensar cuántos jóvenes, cuántos niños se habrán traumado con ciertas actividades que hemos enviado para el trabajo autónomo. Entonces vamos comenzando por las definiciones que nos da el currículo nacional, ¿no? El currículo nacional define la competencia. En este caso, gestiona su aprendizaje implica que el estudiante sea consciente del proceso que realiza para aprender. ¿Nuestros estudiantes son conscientes del proceso que realizan para aprender? Sí, me dicen, es que al comienzo yo incluso le digo el desempeño que va a lograr. Entonces eso me hace pensar. Usted al comienzo de la clase le dice el propósito de aprendizaje y algunos ese propósito de aprendizaje se lo dicen literalmente como lo escribe en su programación. Entonces me pongo a pensar, ¿comprenderán los chicos eso? ¿No? Es como si usted se fuese a China y le dieran una dirección escrito en chino, y le digan, acá está la dirección para que tú llegues. A ver cuántos realmente van a poder llegar a la meta con esa dirección en una lengua que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos consciente a este niño del proceso que realiza para aprender? Entonces, implica, y en la misma definición nos va indicando que el estudiante tiene que, una vez que ha sido consciente del proceso que va a realizar, este proceso implica gestionar ordenada y sistemáticamente las acciones que va a realizar. Entonces, mis clases, mi proceso de aprendizaje, para que el estudiante sea autónomo, él tiene que gestionar de forma ordenada y sistemática las acciones que va a realizar. Entonces, ¿cómo logro esto? ¿Cómo ayudo a mi estudiante a desarrollar esto? Entonces, también implica evaluar sus avances. Soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de cómo lo estoy trabajando y voy evaluando si lo he logrado o no lo he logrado. La idea con estos procesos es que gradualmente el estudiante pueda controlar este proceso. Por eso vamos a hablar de la autorregulación. Qué interesante porque la autonomía tiene que ver con estos procesos metacognitivos. A ver, vamos a ver un ejemplito desde nuevamente estas resbaladillas. ¿Qué procesos siguen generalmente los niños cuando se enfrentan a juegos? Algunos más avesados que otros. Me gusta esto porque lo he visto en un niño de 3 años y me encantó, pues porque lo primero que fue es mirar el juego. Me encantó. No conseguí la foto de otro juego que son como unas, sogas que se van uniendo unas con otras y arman como una pirámide y los chicos tienen que trepar hacia la cima. Y veía este chiquitín que más de 3 veces intentaba llegar hacia lo alto porque su hermano ya estaba mucho más arriba, pero lógicamente pues sus bracitos, el tamaño de los bracitos no le permitían, solo llegaba hasta cierto espacio donde los bracitos podían llegar, ¿no? Entonces, como vio y le hicimos comprender que su tamaño todavía no le permitía avanzar, ¿no? Entonces él miró este otro juego donde sí lo podía hacer solo, porque una de las cosas que este niño tenía es, lo quiero hacer solo, sin ayuda, no, ayuda no. Entonces miraba primero, ¿no? ¿Qué pasos, qué procesos sigo? Miro, observo y me voy preguntando, ¿cómo subo? ¿Cómo hago para subir, no? Y una vez que estoy arriba, ya se coloca en este espacio antes de bajar, ¿no?
y ahora ya subió, ya está arriba y mira hacia abajo ahora, ¿no? ¿Será seguro bajar? Porque ustedes, los que tienen chiquitines o han llevado pequeños al parque, los observan, ¿no? Ellos no suben ni de frente se bajan la primera vez, ¿ah? Sino que se cogen de la barandilla y empiezan a mirar y te empiezan a mirar a ti, empiezan a mirar y te empiezan a mirar a ti y entonces es como que se van preguntando, ¿no? Y ahora, ¿será seguro bajar? ¿Y cómo hago para bajar? ¿No? Y hacen, y los chicos ahí pues siguen sus procesos. Algunos me da gracia porque sacan la pierna fuera de la resbaladilla para asegurarse de no bajar tan rápido. Otros deciden sentarse un poco con las rodillas dobladas. Y cada uno va buscando sus estrategias. Cada uno va buscando sus estrategias y logra bajar. Y una vez que está abajo, de acuerdo a su experiencia, se pregunta, ¿vuelvo a subir? Y si la experiencia fue positiva, agradable, hubo un adulto ahí mediando, ayudándolo a darse cuenta de lo que estaba haciendo, vuelve a subir y repite todo el proceso. La acción continua le aportará conocimientos, es decir, saberes y destrezas, haciéndolo cada vez más competente en el juego. Nuevamente vamos viendo acá, desde una situación sencilla para trasladarla en un momento hacia el aprendizaje. La autonomía requiere esa toma de decisiones. La autonomía nos hace pensar pues en estas situaciones de que no vamos a depender de nadie, yo lo puedo hacer solo, pero para llegar a esta autonomía hay todo un proceso de aprendizaje. O sea, de buenas a primeras nadie se lanza la primera vez y dice, ya yo lo sé hacer. Hay todo un proceso de aprendizaje. Hay ciertos límites que vamos a seguir haciendo. El niño va aprendiendo cómo cuidarse para evitar lastimarse, ¿no? Y ya vamos a ver que una vez que aprendieron a bajar sentados, algunos quieren bajar ya echados y empieza todo su proceso de ampliación. La práctica, la acción continua, cómo nos va realmente haciendo competentes en el juego. Entonces, justamente la definición que estábamos revisando hace un momento nos dice que en el aprendizaje debemos ayudar a nuestros estudiantes a gestionar de forma ordenada y sistemática las acciones a realizar. ¿Qué acciones va a realizar? Evaluar esos avances para asumir gradualmente el control de su gestión. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos como un proceso natural. Usted va a aprender a manejar un carro, también sigue sus rutas, no se lanza, hay un proceso que le permite, ya acuérdese usted esas primeras acciones en las que manejaba, ¿no? Yo recuerdo con mi hermana nos quedamos varadas en la subida en un centro comercial cuando recién estaba aprendiendo a manejar carro mi hermana, fue una cosa tremenda, pero ya luego con esa acción recurrente se volvió autónoma, ¿no? Y siempre nos reíamos cada vez en esa subida en el centro comercial, ¿no? Entonces, para todo, lograr esa autonomía requiere pues justamente estos procesos que debemos seguir. Cómo estos procesos debemos irlos trabajando de la mano de alguien que nos acompañe para realmente lograr esa autonomía. Y justamente eso es lo que muy poco se ha visto cuando hablamos de la autonomía en los aprendizajes, ¿no? Hemos trasladado esto que llamamos tarea, ahora le llamamos trabajo autónomo. Y al final ese trabajo autónomo son las páginas que me falta desarrollar, las fichas que no alcancé a trabajar y cosas así, ¿no? Y realmente no hay una autonomía en el aprendizaje. Entonces vamos a ir ingresando un poquito más allá y vamos a ver de la mano de Luis Guerrero, vamos a mirar, cuando hablamos de esta autonomía está en relación a este actuar competente. Y para generar este actuar competente, entonces, ¿qué procesos es recomendable que podamos nosotros seguir? ¿Qué procesos tenemos que ir desarrollando? Entonces, Luis Guerrero nos habla de que todo proceso de aprendizaje
tiene que partir de un problema o de un reto. Si usted comienza su clase diciéndole, chicos, hoy vamos a trabajar tal cosa, pero eso no ha generado, no ha movilizado un saber en los estudiantes, realmente no va a haber mayor interés del estudiante por poder aprender. Entonces, permítame mostrarles unas imágenes para poder un poco, luego voy a llegar a esta, solo para graficar lo que les estoy comentando. Vamos a observar unas imágenes, estas no, sino la que ahora les voy a colocar. Miren ustedes esta imagen. ¿Qué sensación nos produce? ¿Qué sensación nos produce el observar esta imagen? ¿Qué le viene a la mente? Por favor, escríbame en el chat. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando va observando esta imagen? ¿Qué procesos les va generando? ¿Qué recuerdos les va generando? ¿Qué me dicen, colegas? Se me han distraído, se me han ido y no me están escribiendo. A ver, por favor, tomen el chat y les voy a pedir. ¿Qué te evoca esta imagen? ¿No se observa la imagen? A ver, según Sí yo se estoy observa. compartiendo. Sí se Ya, observa. Sí, dos personas me han dicho no se ve la imagen. Que me han Quizás escrito acá, Magali, si Yanina y ponemos, Jimena. quizás si ponemos el PPT nada más completo, sería mejor. Sí, está completo. A ver, voy a volver a compartir ya. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir para que lo podamos ver, ¿ya? Entonces, un segundito. Magali, tu audio. Katy, no tengo la opción de compartir toda mi pantalla, solamente me permite compartir archivo por archivo. Generalmente puedo compartir toda Déjame mi ver un segundo. pantalla para que vean Déjame ver. todo y ya, por Escucha. eso que la maestra no veía la imagen, pues. Dame un momento. Ahorita, a ver, discúlpenme, estimados. En todo caso, solo voy a compartir esta opción y luego me ayudas, Katy. A ver, ahora sí están observando la imagen. Sí, una playa, ¿no? Sí, ajá, Exacto. están en Muy la bien. playa. Ahora sí hemos cambiado de imagen. A ver, ahora sí. Yo pues diciendo me han dejado y ustedes no podían ver. Yo pensé que había compartido todo y nada, solamente yo seguía con la diapositiva anterior. Díganme ahora, estimados, ¿qué les genera esta imagen? ¿Qué sensaciones, qué ideas le vienen a su mente a partir de esta imagen? Relajamiento, relax, descanso, vacaciones. ¡Ay, cuántos queremos vacaciones! Genial, ¿no? Todos las ansiamos, las deseamos. Esta imagen,
qué interesante cómo nos moviliza las estructuras mentales, ¿no? En este caso estamos mirando acá una simulación de este proceso sináptico y a mí me encanta siempre ver cómo se hace esta iluminación, ¿no? Cómo se conectan las redes neuronales, ¿no? Y eso significa cómo hay algo que ¡pum!, ha movilizado a mi cerebro, ¿no? Y todos decimos queremos descansar. Ahora les muestro otra imagen, ¿ya? A ver, vamos a ver otra imagen y me van a decir, uy, acá está. ¿Qué les viene a la mente? Mate. Gracias, Gloria. Problemas, matemática, división. Ash, me dice. Problemas. Álgebra, cara triste. Dolor de cabeza, dice. Qué interesante, ¿no? Me gusta mucho esto porque ¿cuáles de las dos imágenes nos generan realmente sensaciones placenteras? Carmencita, si escuchas entrecortado, por favor, revisa tu red, ¿ya? Porque eres la única que me ha indicado esto del entrecortado, ¿no? ¿Cuál de esas imágenes nos activa, nos mueve, realmente nos atrae, nos cautiva, nos envuelve? Creo que es abrumador, Magali, la primera. Mira las respuestas. Y hasta creo que los profesores que aman la matemática dicen, bueno, la primera. Ajá. La primera, me dice así con ganas, Victoria. Estimados, pero les voy a plantear un caso, ¿ya? Les voy a plantear un caso. Como ustedes saben, ya viene el verano y gracias a Dios vamos a poder ir a la playa. Pero bueno, siempre hay que seguir con el tema de la distancia social. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para determinar en esta área hasta cuántas personas podrían ingresar, manteniendo el distanciamiento social? ¿Qué me dicen, estimados? En esta área queremos determinar hasta cuántas personas pueden ingresar manteniendo el distanciamiento social. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué procesos tendríamos que seguir? Ajá. No espero que me den una respuesta a esta última pregunta, sino lo que me gustaría es que podamos, a partir de este ejemplo, y voy a volver a compartir mi otra diapositiva, es que justamente les estaba comentando que desarrollar la autonomía implica desarrollar procesos en los estudiantes. No podemos hablar de un estudiante autónomo que no desarrolla procesos. Un estudiante que no ha trabajado procedimientos, formas de, ¿no? Entonces, un primer proceso que hay que desarrollar en nuestras interacciones con los estudiantes es que esos momentos de aprendizaje siempre deben partir de una situación problematizadora. Pero esa situación va a ser problematizadora en la medida que primero se conecte con mis emociones, ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, primero se tiene que conectar con mis emociones, mejor si lo hace para bien. Entonces, la pregunta es, cuando usted quiere trabajar la autonomía, ok, pero ¿cómo está comenzando usted sus clases? Realmente, esa situación inicial que está planteando a su clase, esa situación problematizadora, retadora, tiene su base en una situación de la realidad, ¿no? Como es la que nosotros hemos visto en estas imágenes, ¿no? Hemos comenzado por, las vacaciones, sí, todos votamos, queremos ir, ok, ese fue mi pretexto. Pero desde este pretexto los he jalado hacia una problematización. Los he llevado hacia algo que me interesa trabajar en la clase. Pero ya ese cerebro está
enganchado con la situación, ¿no? Sí, ¿no? Ya a la playa, uy, sí, ¿no? ¿Y cómo haría eso? ¿Y cómo se calcula? Sí, pues cuántas personas y cómo establezco las medidas y empiezo a movilizar a mi cerebro. Empiezo a movilizar a mi cerebro porque mi cerebro está interesado. ¿Cómo está esto en nuestras clases, estimados? ¿Cómo está esto en nuestras clases? ¿Estamos partiendo de esa manera? Un segundo momento implica pensar y esforzarse en entender cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver nuevamente con la didáctica. Generalmente, en una clase tradicional, el maestro le va a empezar a explicar todo, cómo se calcula el área, todo esto, ¿no? Le va a empezar a... No, primero vamos a ver él buscando sus propias respuestas. Analiza las opciones posibles, ¿no? Y ahí ya el maestro puede participar. Mira, tú has pensado esto, pero ¿qué tal esta opción, esta opción, esta opción? Ya vamos a mirarlo ahora en un ejemplito para las áreas. Entonces, el maestro al principio no le puede dar todas las respuestas. El estudiante tiene que empezar a buscar sus propias respuestas. Queremos autonomía, tiene que haber un espacio para que ellos propongan, pero también un espacio donde usted pueda guiarlos, pueda orientarlos, pero no decirles solo se hace así, sino darle opciones. Esas opciones, él va a decidir la que cree que es más pertinente, la va a ejecutar para finalmente revisar si ha logrado el resultado que se esperaba, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estos procesos nosotros los trabajamos cuando desarrollamos competencias y allí es una de las características que va a diferenciar el desarrollo de competencias al desarrollo de contenidos, ¿no? Hoy estuve trabajando con un grupo de maestras muy, muy, muy lindas y estábamos diferenciando pues el inicio de la sesión que iban a trabajar símbolos patrios con el inicio decía, nos comentaban, la situación problematizadora comienza con un video que nos habla de los símbolos patrios y decía, y luego de que vean este videito de los símbolos patrios, luego les vamos a hacer preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene? Pero eso no cumple con la condición de que esta situación inicial, el reto inicial, tiene que estar enlazado con la realidad, con una situación que sea significativa en función a qué conoce, qué le llama la atención. Entonces, lo que ella hizo fue cambiar y dijo, mejor vamos a poner un video de la hinchada de cuando Perú sale a jugar y la gente anima con sus camisetas y yo me voy a venir me voy a poner la camiseta y vamos a empezar por allí. Ah, qué diferente, ¿no? Realmente, ¿no? Empezar con un video que te explica los símbolos patrios para luego activar saberes de qué sabe de los símbolos patrios, a comenzar con una situación de la realidad, con una situación del entorno que te permita poder utilizar esa situación que llama la atención, que te genera interés, para luego jalar. Chicos, ¿y esta camiseta en quién se inspiró? ¿No? ¿De dónde sale? ¿Por qué estos colores? Ah, profesor, es la bandera. Ay, ¿qué es la bandera? ¿Por qué usamos la bandera? Y empiezan esas preguntas que le van a retar al estudiante. Y sí, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y esto cómo? ¿Y por cómo? Y empiezan todo el proceso. Qué bonito, me encanta realmente, pero tenemos que distinguir, pues, colegas. Por eso les colocaba esta imagen de la playa y luego esta imagen de la división de polinomios, ¿no? Realmente, ¿cuál mueve a mi cerebro? ¿Cuál me genera esa tensión, ¿no? Entonces, recuerde usted la emoción que le generó la primera imagen y luego la segunda imagen, ¿no? Así se sienten sus estudiantes. ¿Cómo está usted trabajando esto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a resolver problemas, tengo la primera capacidad que es traduce.
La capacidad traduce me lleva a enfrentar una situación problemática. Pero para poder yo doy mis posibles opciones de cómo yo puedo resolver esta situación. Entonces, yo luego voy a activar la capacidad comunica, porque la capacidad comunica me da opciones, me habla de formas de representación, ¿no? Entonces, cuando miramos el taller de evidencias, les fui mostrando un ejemplo, ¿no? Que ahora se los vuelvo a compartir solamente para que ustedes lo puedan recordar para ver estos procesos, así chiquito nada más, ¿no? Entonces, es importante, voy a compartirlo para que lo podamos ir observando. A ver, comparto acá. Entonces, la capacidad traduce, me permite enfrentarme a ese reto, ¿no? Y el segundo proceso, luego de que el estudiante problematiza, voy a compartirles aquí, digamos, la secuencia didáctica. Ya, acá la tengo. Cuando el estudiante se va enfrentando a esa situación de poder traducir, ¿no? No lo debo dejar al estudiante solamente en la condición de poder traducir, sino que el siguiente proceso implica no solo familiarizarse con el problema, sino buscar y ejecutar estrategias. ¿Ve usted? Mira, o sea, ¿cómo estoy vinculando? Queremos desarrollar la autonomía, genial. La autonomía es toma de decisiones, es ciertas cosas que las tengo que hacer solo, pero hay ciertos parámetros. En este caso, dentro de la matemática hay ciertos procesos que yo puedo seguir para resolver las situaciones problemáticas. Entonces, pero si yo voy de frente al concepto, no le doy la oportunidad al estudiante para lograrlo. Entonces, ¿qué necesito? Debo comenzar desde una situación problemática, pero yo no la debo resolver. Le debo dar la opción a mi estudiante para que él plantee sus propias estrategias, ¿no? Entonces, esto le va a permitir a él poder ir trabajando esta confrontación del reto y pensando las posibles formas de solucionarlo. Pero luego tengo que darle más opciones trabajamos la capacidad comunica. Entonces, ¿qué implica esta capacidad comunica? Entonces, vamos a mirarlo. Ya nosotros sabemos que al hablar de la capacidad comunica, estamos hablando de las diferentes formas de representación, ¿no? Entonces, este estudiante va a ir construyendo la noción de este conocimiento matemático. Por ejemplo, en este problema inicial, la condición es que se haga una representación con números enteros. Ok, entonces, ¿cómo yo voy construyendo la noción de números enteros? Desde una actividad evidencial, concreta, a una representación gráfica, a una representación simbólica. Entonces, le estoy dando opciones a este estudiante para poder ir trabajando, incluso ya puedo abrir el abanico hacia otros elementos dentro de este saber que se está construyendo. Entonces, este estudiante a la hora de enfrentarse a situaciones retadoras, ¿no? Él va a ir conociendo un bagaje de opciones que puede ir él activando, ¿no? Con el desarrollo de sus capacidades. Entonces, él está comunicando, no sé si están viendo ustedes esta imagen de la acción competente, ¿sí? Como les comentaba hace un momentito, tengo esa dificultad de que no puedo compartir toda mi pantalla, sino Sí, Magali. pantalla por pantalla. Sí se ve. Gracias, estimados. Entonces, esta capacidad comunica me da la opción de analizar opciones, ¿no? De ver distintas posibilidades, pero yo tengo que decidir aquella que es más pertinente. Entonces, una vez que voy comprendiendo este conocimiento, yo puedo ir activando una siguiente capacidad. Use estrategias. Le doy nuevas situaciones, pero ya el estudiante ha tenido la oportunidad de desarrollar de ver varias formas de resolver, de talmente que ahora puede decidir una opción más pertinente a él, a sus características, a la forma en cómo le gusta ir trabajando esto, ¿no? La pone a prueba
pero tiene que argumentar, tiene que revisar sus resultados para justificar los procesos explicándolos al profesor. Cuando usted activa las capacidades, le da oportunidad al estudiante, así como este niño en la resbaladilla, a practicar, a ver. Al inicio tú le planteas el problema y se te queda mirando, ¿no? Y yo he visto jóvenes, ya no en años pasados, este año jóvenes, que cuando el profesor le da la operación, rapidito resuelven, pero cuando el profesor le plantea el problema, se quedan mirando y no saben por dónde empezar. Y un profesor me preguntaba, mis estudiantes manejan bien el procedimiento, pero no resuelven el problema. Entonces le digo, estábamos hablando de retroalimentación, y le decía, ¿usted qué va a retroalimentar? ¿El procedimiento matemático o tiene que retroalimentar las capacidades matemáticas? Si su estudiante no comprende el problema, significa que él no sabe traducir. Entonces, ¿cómo lo va a ayudar a su estudiante a traducir? Entonces ahí viene el primer punto, su retroalimentación tiene que ir por este lado, este proceso que él no maneja. Entonces, esto es importante, estimados, cómo estamos trabajando los procesos en nuestras sesiones. Estos procesos. Queremos estudiantes autónomos, pero no pueden ser autónomos si no manejan procesos. Si no manejan estas estrategias que nos permiten enfrentar esta resolución de situaciones. Entonces usted le manda de tareita a la casa los problemas y el chico se queda pensando, ¿cómo lo hago? Y vienen los conflictos con los padres de familia, porque ese hijo no sabe cómo resolver problemas, ¿no? Y podemos llevarlo también a otra situación como esta, ¿no? Para escribir textos. Entonces, cuando el estudiante va confrontando una situación, un propósito de escritura, ¿para qué voy a escribir? Entonces, nuevamente viene el contexto. De repente aquí el estudiante lo que va a hacer es narrar algunas experiencias vividas en sus vacaciones. Y de repente han decidido trabajarlo a través de una crónica o de repente a través de una historieta, del tipo de texto que quieran. Y dependiendo la intencionalidad del propósito comunicativo, van a determinar justamente el tipo de texto a trabajar. Entonces, a veces de plano los mandamos a escribir y nosotros les decimos sobre qué van a escribir. Hay que llevarlos a una situación. ¿Cuál es el propósito de esa escritura? ¿Vas a comunicar qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a comunicar? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, ese reto, ese dilema, ¿no? Entonces, ¿y a qué público lo vas a dirigir? Entonces, eso requiere, ya estamos hablando de la capacidad 1, cuando el estudiante tiene que adecuar su texto, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que pensar y esforzarse por entender hacia dónde va a ir este texto que va a escribir para luego empezar a analizar sus opciones. Implica organizar y desarrollar sus ideas. Entonces, si yo voy a escribir la crónica de un viaje, ¿cuál es la estructura de una crónica? ¿Cómo voy a organizar mis ideas? Si voy a escribir una anécdota, ¿cómo es una anécdota? Si voy a escribir una historieta, ¿cómo es una historieta? Hasta de repente, hasta un texto expositivo sobre cómo evitar quemaduras, pienso, ¿no? O evitar el contagio, ¿no? Entonces, pero ya, tengo que organizar y desarrollar mis ideas, capacidad 2, ¿no? Entonces voy organizando, viendo cuál va a ser estos elementos que yo voy a necesitar para mi texto, ¿no? Entonces ahí ya estoy también activando la capacidad 3. Utilizo las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Entonces el niño empieza primero ya organizó sus ideas, ahora las está desarrollando, cuál es el recurso más adecuado, estamos hablando de puntuación, conjugación, etcétera, y voy elaborando mi escrito. Pero esto, en el caso de la escritura, me activa el paso 4, ¿no? Donde el estudiante tiene que reflexionar y evaluar. Entonces, ¿cuál había sido mi propósito? Se está cumpliendo. Yo había dicho que voy a decir primero esto, luego esto, finalmente esto. Lo estoy colocando, ¿qué está cambiando? ¿Qué se mantiene? Empiezo a revisar los resultados que estoy teniendo. Activar las capacidades realmente en una sesión de aprendizaje
nos ayuda a este actuar competente. Entonces, la autonomía requiere manejo de procesos. Si mis estudiantes no manejan procesos, difícilmente voy a poder promover la autonomía. Voy a ser siempre como esa mamá que les mostraba yo en este sub y baja, en esta resbaladilla, perdón, en esta resbaladilla, esa mamá cargando al niño ya grande, y todo el tiempo el profesor tiene que estar ahí, porque si el profesor no le dice, el niño no hace, el joven no hace, porque los hemos hecho dependientes. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no maneja. Es como en la casa, si desde chiquitos no les enseñamos a tender la cama, te puede llegar adolescente y no sabe tender una cama, que es un proceso tan básico, ¿no? No sabe hacer una limpieza. Entonces, ese acompañamiento en los procesos justamente es uno de los elementos que nosotros necesitamos ir trabajando en el desarrollo de la autonomía. Esto va de la mano con la competencia que hemos hablado, la competencia transversal, y esta competencia justamente nos dice hay que trabajar 3 procesos para desarrollar la autonomía. Primero, el estudiante debe definir sus metas de aprendizaje, por eso es la problematización. El estudiante debe organizar acciones para lograr dar respuesta a esa problematización que son sus metas de aprendizaje. ¿Cómo organiza acciones para dar respuesta a esas situaciones que se le están planteando? El estudiante tiene que monitorear y ajustar su desempeño. Entonces son 3 acciones que ya la competencia gestiona sus aprendizajes de forma autónoma, nos está pidiendo. Y ya nosotros sabemos que estas 3 capacidades se encuentran pues trabajadas a través de desempeños, que desde inicial de 5 años tenemos que ir observando cómo va el desarrollo de la autonomía de los chicos, ¿no? Hasta el 5º de secundaria. Entonces, justamente esto que estamos, que estamos conversando, que les estoy comentando, se va a ir concretizando dentro de la sesión de aprendizaje. Y justamente para irla mirando dentro de la sesión de aprendizaje y de ahí enlazar a esta aula invertida, vamos a mirarlo desde la sesión del aprendizaje. ¿Cómo así? Quiero que observen esta imagen, estimado, que siempre la uso cuando trabajo en las escuelas, sesiones de aprendizaje. Siempre me gusta trabajar con esta gráfica que es muy buena, que es del Ministerio de Educación, de la Guía de Desarrollo de Capacidades del año 2007. Muy buena. Y justamente nos dice que para poder desarrollar el conocimiento en nuestros estudiantes, primero tenemos que partir justamente de una situación enlazada con la realidad. Es lo primero que tenemos que trabajar. Así como usted lo ha visto con la playa. Esta situación de la realidad va despertando en nosotros sensaciones, ¿no? Percepciones. Entre muchos de ustedes decían la playa, vacaciones, genial, pero para otro es mucho calor, no me gusta. Entonces hay hay distintas respuestas a un estímulo, ¿no? Y esto va a activar nuestras nociones. Pero no debemos quedarnos solamente en nociones, en lo que yo pienso acerca de, sino que tengo que ir profundizando. Y ahí estamos hablando de esta segunda transformación que implica ya el manejo de información. Para que finalmente podamos hablar de la generación de conocimiento que se le denomina la tercera transformación. Entonces aquí yo quería detenerme un ratito haciendo una comparación entre información y conocimiento. Generalmente lo trabajamos como si fuesen sinónimos, pero no es así. La información son esas nociones, esos conceptos, esas bases que nosotros podemos ir manejando sobre determinado tema o situación, ¿no? Pero ya el conocimiento implica la producción de ideas propias. Es decir, usar esta información. Entonces, lo que lo que les estoy mostrando yo aquí, tiene que ver con, dentro de mi proceso de aprendizaje, necesitamos que el inicio de la clase
pues active el cerebro del estudiante. Y en el desarrollo de la clase nosotros podamos trabajar dos procesos importantes. Ese estudiante ya está motivado, ya está interesado, ya lo quiere hacer, está ahí con toda la expectativa. Ok, entonces lo llevamos al desarrollo de la clase. Y un primer momento que debemos trabajar es el procesamiento de la información, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ese procesamiento de información. ¿Cómo así? ¿Qué implica este procesamiento de información? Justamente vamos recordando el ejemplito que hace un momento hemos estado observando, que en el caso de, por ejemplo, la resolución de problemas, ya el chico ya le he planteado un reto, todo. Ahora, ¿cómo vamos a construir esa noción de números enteros? ¿Cómo vamos a construir esa noción de números enteros? Yo le voy a explicar, el estudiante escuchando, no. Hay que procesar. En este caso hay que construir. Y la didáctica de la matemática te dice que para construir tú tienes que ir de lo vivencial, concreto, pasando por lo gráfico, pictórico, para llegar a lo simbólico. Y desde ahí ya tú puedes ir ampliando a otras nociones más. Entonces hay que procesar. Hay que procesar. Entonces aquí estoy comprendiendo la noción de números enteros. Y una vez que la comprenda, yo puedo ir ampliando estas nociones a otros elementos. Entonces, justamente aquí estamos hablando de poder procesar esa información. Si usted va a trabajar acerca de ciencias sociales, en el caso que estábamos hablando de los niños para los símbolos patrios, ellos una vez que miraron la hinchada, ay sí, la camiseta, sí es la bandera, pero ¿qué otros símbolos hay? ¿Qué características tiene? ¿Quién los creó? Ah, ya, vamos a procesar información. Y desde el área de personal social o ciencias sociales, procesar información implica interpretar primero fuentes. No es que el profesor le presenta un bonito PPT y le explica todo. No, él tiene que interpretar fuentes. Tiene que procesar esa información. Entonces, justamente es algo que conversábamos hoy día con estas maestras, ¿no? Ellas mismas me decían, tengo que cambiar el orden de mi clase. Generalmente, yo elaboro este material que está bonito, pero lo que necesitamos es que él procese. Yo no le tengo que explicar, sino que él sea el que genere este proceso, esta información. Y empezamos a mirar ciertos recursos que se podía trabajar. Y una vez que ellos ya han comprendido esa información sobre números enteros o sobre los símbolos patrios, ahora los llevamos a generar el conocimiento. Entonces, significa que vamos a aplicar, vamos a transferir. Entonces, ahora, en el caso de la matemática, le vamos a dar nuevas situaciones problemáticas para ver, a ver, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué proceso sigues? Empieza toda esa explicación que ellos ya van a hacer, ya no nosotros, ellos. Entonces, para resolver, hice esto, luego esto, por esto, por esto, por esto. Y en los símbolos patrios, bueno, los símbolos son como la bandera, y la bandera fue así, pero ahora la bandera la podemos usar así, representa acá, y por eso, y empieza a hacer toda una transferencia. Eso es generar ese conocimiento. Entonces, justamente cuando nosotros vamos siguiendo estos procesos lógicos, es que activamos, por ejemplo aquí, en esta problematización, donde los chicos van dando sus ideas previas, van teniendo esa duda, ese conflicto de qué van a aprender y van determinando qué van a aprender. Justamente aquí estamos trabajando estas dos capacidades de autonomía. Definir metas y organizar acciones estratégicas. Entonces aquí los chicos están apuntando a dos capacidades de la autonomía. Pero qué diferente es cuando usted comienza la clase y le da de frente el tema. Esto vamos a aprender. No hay forma de definir metas. Usted ya las definió previamente. Pero cuando usted comienza una clase desde una situación retadora, desde una situación que le va a generar un conflicto cognitivo, como estuvimos viendo
¿Alguien tiene activado su audio? Gracias. Cuando usted comienza desde una situación del entorno, la realidad, y desde ahí le dijo, chicos, pero ¿cómo vamos a determinar cuántas personas ingresan en este espacio, en esta área? ¿No? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, ya. ¿No? Entonces, aquí ya usted comenzó desde algo que él, ay, perdón, en vez de compartir, me fui para otro lado. Usted comienza desde una situación que le generó el interés y le activó a través de los saberes previos un conflicto. Si no, ¿y cómo se calcula el área? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ah? Entonces, chicos, entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a calcular cómo podemos determinar estas áreas, estos espacios, para ver cuántas personas haya. Ellos están determinando su propósito de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que le generó la duda en su cerebrito. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y empezamos a conversar con ellos acerca de los procesos que vamos a seguir en la clase. ¿Qué diferente es una clase realmente cuando quiere generar la autonomía? Ya en el desarrollo de la sección de aprendizaje, justamente los chicos han definido sus metas, han organizado sus acciones, ahora tienen que monitorear y ajustar su desempeño. ¿Y cómo hacemos esto? Justamente aquí hemos visto la organización de las ideas. Entonces, de las estrategias, perdón, ¿qué procesos voy a seguir para comprender esta información? Luego, ¿cómo vamos a aplicar o transferir cuál va a ser el producto, la producción, la evidencia de esta clase? Entonces, aquí yo voy a ir viendo, ay, así eran los números enteros, ay, esos son los símbolos, ay, así se calcula el área. Entonces, aquí va procesando la información. Va procesando esa información y luego ya va aplicando y transfiriendo en nuevas situaciones. Y él va monitoreando, va autorregulando. Qué diferente, estimados, qué diferente es cuando nosotros lo miramos desde procesos. Queremos autonomía, trabajemos procesos, porque no hay autonomía si no manejo procesos. A ver, hijos, tareitas para la clase, este trabajo autónomo resuelve problemas y se queda pensando, ¿y cómo se hace esto? No tienen idea de cómo va a ser. A trabajo autónomo, chicos, para la clase, van a investigar sobre, van a elaborar una exposición sobre, y se quedan pensando, ¿y eso cómo se hace? ¿No? En una clase tradicional, bueno, estos son los momentos finales de la sesión, en una clase tradicional, el maestro ocupa mucho tiempo en la presentación en estos dos primeros niveles. Aquí ustedes están observando la taxonomía de Bloom presentada en una pirámide. Miren ustedes, aquí hay dos momentos que estoy trazando aquí con una línea roja. ¿Cuál es el trabajo que se hace en el aula y cuál es el trabajo que se hace fuera del aula? En una clase tradicional, la mayor parte del tiempo se trabaja que se trabaja en el aula, realmente apuntarla a acciones como comprender y conocer, es decir, procesar información. Pero muchas veces ni siquiera el estudiante aprende a procesar información porque es el profesor explicándole la información. Entonces, y estas actividades que ya son de aplicación y transferencia se mandan para la casa, se van para la casa. Entonces, ya les expliqué, chicos, ahora ustedes lo van a hacer en su casa, ¿no? Entonces, aquí es donde la metodología que estamos planteando en esta tarde es la que nos va justamente a dar una vuelta a estas acciones. Miren, ¿ven? En una clase tradicional, en el aula se le da mucho peso a estas actividades de procesamiento de información para que el estudiante conozca, comprenda cierta información. Pero lo que estamos hablando ahora en esta presentación es cómo le damos la vuelta a esto. Justamente cómo invertimos el orden de esta acción, ¿no? Y aquí estamos viendo la misma taxonomía, pero a la inversa. Le estamos dando más peso,
Miren ustedes, nuevamente trazo acá la línea. Estas dos actividades que justamente son para procesar información, se trabajan fuera del aula. Se trabajan fuera del aula, ¿no? Y esas actividades que ya son para aplicar, transferir esta información para generar conocimientos, la trabajamos con el profesor en el aula. Porque realmente, ¿qué es más complejo? ¿Comprender una información o usar esa información? Entonces, dependiendo la situación en la que se encuentran sus estudiantes, algunos me dirán, sí, aplicar o transferir es difícil, pero igual mis estudiantes tienen problemas para comprender, para procesar la información. Sí, hay situaciones en las que estamos realmente así. Se ha visto casos donde los chicos no han desarrollado sus capacidades básicas. Y de las 31 competencias que están en el currículo nacional, la competencia que es la más básica es la de lectura. La competencia que comienza en este nivel número 1 es la de lectura, comprensión de lectura. Y es la menos lograda. Por eso algunos maestros me dicen, desde ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, justamente porque yo no puedo pensar en un estudiante autónomo que no ha desarrollado sus habilidades, sus procesos para ser realmente autónomo. Yo quiero un trabajo autónomo para que analice un texto, pero no comprende el texto. Entonces tendría que empezar por trabajar cómo se comprende un texto. Y eso no es una sola clase, sino es la continua actividad sobre esto para que realmente aseguremos que el estudiante pueda comprender este proceso. Entonces, justamente aquí es donde nosotros estamos hablando del aula invertida, ¿no? Me gusta mucho Bloom porque te grafica bien este cambio, ¿no? Este cambio de la clase tradicional donde le damos mucho peso en nuestro actuar, en nuestra clase. Nosotros le damos bastante tiempo a explicarle la información y las actividades de aplicación y de transferencia las dejamos para la casa. El aula invertida nos ayuda más hacia el desarrollo de competencias porque estas actividades para comprender la información las vamos a trabajar fuera del aula. Y con esto el estudiante llega a la clase para que en la clase hagamos todos estos procesos de aplicación y transferencia, ¿no? Entonces, justamente una de las características de esta aula invertida es que nosotros podamos, dentro de este proceso de autonomía, ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar estos procesos de aprendizaje autónomo, de acostumbrarlos a llegar a la clase con un avance, no empezar de cero, sino ya el estudiante viene preparado con las ideas clave para que en nuestra ya sesión nosotros podamos tener más espacio, más tiempo para estas actividades de aplicación, de transferencia, que son las más complejas, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver aquí qué características tiene esta aula invertida. Originalmente se le ha llamado el aula invertida, el flipped classroom, pero bueno, ya luego se ha ido hablando del aprendizaje invertido, ¿no? Porque cuando se hablaba de solamente aula invertida, pensábamos de que, bueno, era dejarle unas tareitas en la casa y luego venía la clase y reforzábamos las tareas. No es así. No es que tú le das la información para la casa y luego viene la clase y tú mismo explicas esa información, ¿no? Nuevamente, Bloom nos grafica muy bien. La característica principal de este aprendizaje invertido, que se sigue llamando aula invertida, es el hecho de que en casa procesa
información básica, información clave, información relevante, y en la clase hacemos uso de esa información. Claro que podemos hacer variaciones, ahora las conversamos, podemos hacer variaciones, pero en líneas generales va por esa línea, ¿no? Va por aquí, ¿no? Como en la casa yo comprendo las nociones claves, la información básica, los elementos relevantes, para que luego en la clase con el profesor yo pueda hacer uso. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, porque ahí necesitas a un profesor, y ese es uno de los principios de este tipo de esta metodología, es que el profesor tiene que ser especialista de aquello que está enseñando, porque allí es donde fluyen muchas preguntas de los chicos, y ya su cerebro se abre, pero ¿y si luego así, si luego así? Y si somos profesores de repente muy encasillados en nuestras propias ideas, y no tenemos mucha oportunidad de soltar y decir, a ver, a ver, atrévete, hijito, hazlo, hijito, anda, yo te ayudo, mira, a ver, ¿quieres abrirte por este camino? A ver, vamos viendo qué nos sale. Si no eres ese profesor flexible de pensamiento, muchas veces no queremos tener estas ocasiones de guiar a la aplicación o la transferencia porque nos da miedo, ¿no? Nos da miedo, y algunos dicen, no, los chicos no van a poder, no pueden. Somos como esa mamá que anda cargando al niño en la resbaladilla y toda la vida lo sostenemos, ¿no? Entonces, aquí yo les tengo un videito chiquito, nada más que sintetiza ideas claves que luego vamos a ir conversando, pero me gustaría que lo podamos escuchar para solamente unas ideas importantes que luego las vamos a empezar a trabajar. A ver. Es una estrategia de enseñanza que surgió en 2007 por los profesores Aaron Sams y Jonathan Berman. ¿Se escucha el audio, colegas? No, Magali, no, creo que debes volver a compartir, pero esta vez seleccionada la opción compartir audio. Sí, voy a volver a hacerlo y voy a compartirlo nuevamente. Compartir sonido. Ya, le he dado todo lo que he podido para que... A ver, vamos a ver. ¿Qué es el aula invertida? Es una estrategia de enseñanza. Ahora... Sí, ya se escucha. Sí se escucha. Genial, genial, muchas gracias. Entonces vamos a dejar que corra. Segundito, quiero... Ya está. Que surgió en 2007 por los profesores Aaron Sams y Jonathan Berman. Al poco... Justamente todas estas metodologías, y bueno, en general todo proceso de innovación siempre surge de una problemática. Estos profesores, Berman y Sams, no fueron originalmente los primeros que lo plantearon. Comenzó mucho más atrás, en el año 2004, con entrenadores que querían mejorar ciertas prácticas en sus estudiantes, ¿no? Entrenadores deportivos, y empezaron a aplicar esta metodología. Y como que estas primeras bases las fueron adoptando Sams y Berman porque tenían bajos resultados en los aprendizajes de sus estudiantes. En Colorado, Estados Unidos, en zonas rurales, los chicos no podían muchas veces llegar a la escuela por las grandes distancias que tenían que recorrer, y eso los retrasaba. Entonces habían bajos resultados en los aprendizajes. Ellos escuchan sobre esta metodología, hacen sus adaptaciones, y es cuando las empiezan a aplicar. Vamos a ver. Tiempo de trabajar juntos, se dieron cuenta que al ser un centro rural, muchos estudiantes se perdían lecciones porque no podían asistir a clases por diferentes razones. Una de ellas, el tiempo que tardaban en desplazarse en autobús desde sus hogares hasta el colegio. Como consecuencia, tenían que preparar la materia de forma autónoma. ¿Saben lo complejo que es hacer eso? Perdían el ritmo de clase y su rendimiento académico decaía. A raíz de este problema buscaron una solución. Decidieron grabar sus clases y distribuir los videos por la red, una forma fácil y cómoda para los estudiantes, al alcance en cualquier momento, rompiendo... Justamente esto es uno de los elementos claves, que debemos preparar material para ese procesamiento de información. Entonces, ahora les voy a dar el enlace de esta página del Flipped Classroom en inglés, que está muy buena, y hay varios ejemplos aunque están en inglés.
pero mucho de lo que se va a ver es que el profesor es quien prepara los recursos, pero justamente allí es cuando a través de estos sistemas que tenemos en Santillana, o en la plataforma Estela, por ejemplo, muchos de estos recursos ya están elaborados. Lo único que necesitamos es nosotros seleccionarlos para poderlos plantear, ¿no? Entonces, es una característica que también tenemos que Las distinguir. barreras que le permitían acceder a los contenidos vistos en clase. Vieron con este avance una posible solución para aquellos estudiantes incapaces de acudir regularmente a clase. Observaron que esta metodología tenía un gran potencial pedagógico que les permitía prestar mayor atención a las necesidades educativas de aprendizaje que presentaba cada estudiante. ¿Qué no es una aula invertida? Obviamente esto no es una aula invertida. Y esto tampoco. Lo que vemos acá es un salón de clases, digamos, tradicional, donde el profesor es el protagonista. Se debe anotar y hacer todo lo que diga, escribir cada palabra en el pizarrón. Los tiempos van cambiando y esta imagen también debe cambiar. Debemos hacer uso de las tecnologías a favor del aprendizaje de los estudiantes. Pueden pensar, ok, entonces usemos las tecnologías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta esta parte, ¿no? Entonces, algunos asociamos el aula invertida solo a usar tecnología, ¿no? Entonces, aquí el autor del video nos está indicando que esto no es aula invertida. O sea, el hecho de usar tecnología no me está ya llevando a que esto sea un aula invertida. A ver, ¿qué más nos dice? Así. No me refería a eso. Lo que vemos aquí es la misma estructura, solo que con computadoras y tablets. Luego de esta clase, los estudiantes nuevamente se van llenos de tareas a su casa, donde el proceso cognitivo es mayor y no tienen a quién pedir ayuda. La tecnología la debes usar para realizar esas acciones repetitivas que te demandan tiempo en clase. Entonces prepara o busca un buen video, audio o una infografía para comprender aquella materia que necesitas transmitir a tus estudiantes. Entonces, ¿qué hacen en casa y qué hacen en el colegio? En la casa ellos podrán acceder al conocimiento fuera de clase en cualquier momento. No necesitan a un profesor al lado para ver el video. Ahora pueden pausar al profesor, ver más de una vez aquella parte más dificultosa, tomar apuntes y realizar breves actividades con una lógica pedagógica que potencie la autonomía. En el colegio ya no se empieza desde cero. Los estudiantes vienen para resolver sus dudas, aprenden y aplican esas actividades con ayuda del profesor y de sus compañeros, afianzan conceptos asegurando un aprendizaje más significativo. ¿Cómo se estructuraría la clase con este modelo? Una clase tradicional implica introducción, repaso, explicación, práctica y aplicación. Aplicando este modelo de aula invertida, tus estudiantes ya consumieron el recurso que les has enviado y ahora en clase usarías los primeros minutos para comprobar lo que tus estudiantes saben del tema y luego invertir más tiempo en la práctica y aplicación. Ahí está la diferencia entre nuestra clase tradicional y el aula invertida, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, un gran tiempo le damos a este procesamiento de información, que a veces no es procesamiento porque es el profesor quien lo explica, pero en el aula invertida esta información la ha trabajado con anticipación y en la clase lo que buscamos es verificar cuánto saben de aquello que se ha trabajado previamente en casa para empezar a los procesos de práctica o aplicación dependiendo el propósito de la sesión. Atendiendo las dudas que surjan durante este proceso. El modelo implica que el profesor utilice diversos instrumentos de evaluación, por lo tanto siempre conocerá las brechas de aprendizaje existentes en el curso. De este modo, en una clase puedes invertir tu tiempo y energía trabajando sobre las reales debilidades de los estudiantes. Entonces, justamente, cuando estamos hablando de esta clase invertida, el momento importante, fuerte que nosotros tenemos que preparar es el antes de la clase. Antes de la clase, nosotros tenemos que generar que nuestros estudiantes se preparen para que cuando lleguen a la clase, ¿no? Ellos utilicen estos saberes previamente trabajados para luego aplicarlos en la clase. Entonces, pero ahí tenemos que medir, pues. Yo no le puedo pedir a mi estudiante que en casa comprenda un conocimiento, un saber complejo, si es que no he empezado a trabajar con los básicos, ¿no? Por ejemplo, algunos me han dicho, pero en inicial podemos trabajar esto, claro, pero no para comunicación o matemática, porque son nociones
que los chiquitines todavía tienen que construir de una manera diferente, pero de repente sí lo puedo utilizar para ciencias o para personal social con un videíto donde vamos procesando cierta información básica en ciencias o en personal social, ¿no? Pero en primaria, en secundaria, sí puedo yo usar esta metodología para comunicación, para matemática, ¿no? Entonces, vamos a mirarlo y vamos juntos haciendo un pequeño, haciendo una descripción. Entonces, necesitamos que el estudiante antes de la clase pueda prepararse, venir al salón y ya él va a tener cierto manejo de ciertos saberes, ¿no? Entonces, para poder lograr que este estudiante pueda prepararse, allí uso la tecnología, ¿no? Pero no es que yo le diga ya, investigación, investiga tal cosa. No, pues eso, ahí cómo promuevo yo la autonomía si no genero procesos. Ya algunos ya investigación, anda, investiga tal cosa. No. El profesor, una vez que define los objetivos, en nuestro caso, los propósitos de aprendizaje, va a seleccionar o va a crear los recursos que necesita el estudiante para dar respuesta a lo que se le va a solicitar. Y él va a preparar el tipo de actividad que necesita usar con estos recursos, ¿no? Para que ya luego nuestro estudiante lo pueda trabajar en casa. Voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir esto voy a moverme a... ¿Dónde está? Acá está. Voy a compartirles esta fichita. Una guía de trabajo. Vamos a ver aquí una guía de trabajo básica para poder implementar, para organizarnos. Miren, ven. El estudiante tiene que desarrollar en casa una actividad de procesamiento de información. ¿Ya? El estudiante, eso que generalmente yo le explico en la clase y para lo cual tomo muchísimo tiempo de la clase, ahora voy a pedir que él lo trabaje previamente. ¿Todo lo tengo que mandar así? No, pues hay que nosotros sopesar de todo lo que trabajamos con los chicos en la semana, qué sí lo podríamos trabajar con esta metodología y qué de repente no. Entonces hay que organizar esto, ¿no? Entonces usted tiene ya su programación, tiene su unidad, su planificación por semanas, entonces vamos a ver qué es lo que queremos lograr. Entonces si seguimos en la línea de esta situación que les estaba mostrando hace un momento sobre matemática, entonces yo tengo que ir planteándole una situación problematizadora. Y nuestros libros, usted ya los conoce, y usted sabe que nuestros libros siempre tienen situaciones problematizadoras en matemática, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es, voy a hacer una captura de esa situación problematizadora y la voy a colocar aquí. Ahí está mi situación problematizadora. Pero Magali, el contexto no es el que yo estoy trabajando en mi situación significativa. Bueno, entonces uso como referencia el referente a esta situación problematizadora, pero le voy cambiando algunos elementos para contextualizarla a mi situación significativa, ¿ya? Entonces, para hacer esas conexiones. Entonces, yo voy a comenzar por plantear un reto. No puedo, si usted simplemente le dice, vaya a este link y vea cómo se operan con números enteros, eso no me genera ninguna acción en mi cerebro. Eso es uno de los elementos estimados que nosotros tenemos que ir comprendiendo siempre. Por eso eso lo miramos hace un momento cuando distinguimos estas dos imágenes de la playa y la división en matemática, ¿no? Nosotros tenemos que, vamos a pedirle al estudiante que lo haga, entonces le planteo un reto, ¿no? Y de repente, no, es que no es matemática, quiero hacerlo en personal social. Les comentaba sobre los símbolos patrios, entonces de repente ya, a ver, no tengo forma de compartir toda mi pantalla, discúlpenme,
porque ahorita quiero ir, por ejemplo, a YouTube, y puedo ir a YouTube, lo voy a hacer. Y voy a ir aquí y voy a buscar un videíto cortito, ¿no? De la hinchada peruana, ¿no? Ya que hay un montón de videos y me voy a buscar uno chiquitito, ¿ya? Entonces, por ahí que tengo este de acá, solamente, ahí está, y voy a copiar el enlace. Entonces, ya, no quiero, solo lo voy a minimizar, ¿ya? Entonces, mi situación problematizadora ingresa por observa el siguiente video. Le voy a dar el enlace del video, ¿ya? Ahora, de repente, otra opción es que yo lo estoy trabajando aquí en una ficha, ya solamente para que quede graficado el proceso que vamos a seguir. Pero este video yo lo trabajo en mi plataforma Estela. Me voy a generar aquí una de las actividades, ¿no? Donde yo puedo hacer todo este proceso brindándole todos los recursos, ¿no? Entonces, justamente, esa es una de las actividades que van a realizar ustedes con los coach, ¿no? Porque ya los que me conocen saben que hablo a veces mucho y el tiempo me queda chiquito. Discúlpenme, por favor. Entonces, los coach lo que van a hacer es ayudarlos a este ejemplo que estoy desarrollando con ustedes, ustedes lo puedan personalizar, ¿no? Lo puedan hacer ustedes mismos. Entonces, todo depende de qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes. Estoy trabajando en matemática, de repente le doy la situación problematizadora. ¿Qué he hecho? He cogido la imagen que está en el libro. Ya, pero ¿y si decimos, no está contextualizada? Ya, utilizo ese mismo problema, pero empiezo a escribirlo contextualizando. Pero si decimos, no, no quiero, lo voy a hacer desde personal social, me gustaría desde un video, no hay problema, pon tu video, ¿no? Pones tu video, lo planificas en la plataforma, en tus actividades y colocas allí tu video. Pero ya sea este video, ya sea esta situación problematizadora, ¿qué es lo que queremos que los chicos logren con ella? Entonces, allí es, digamos, uno de los elementos importantes. Entonces, aquí, en esta situación problematizadora, lo que estamos buscando es que los chicos traten de dar respuestas a esta situación. Entonces, un primer paso, respetando, digamos, la didáctica, un primer paso sería que en una hoja aparte, plantea tus posibles respuestas a la situación planteada. Ya está. Ese es un primer elemento un primer proceso que le estoy pidiendo que realice. Entonces, incluso le puede tomar fotos a lo que está haciendo para trabajarlo, ¿no? Entonces, a ver, ¿yo cómo pienso? A ver, no es algo que tiene que ser aquí una respuesta correcta, es solamente una aproximación a la respuesta. Y luego ya le puedo pedir que reflexione. Vamos a plantear, recuerden que la autonomía tiene que ver con procesos de metacognición, el estudiante dándose cuenta de lo que tiene claro. Entonces, ¿estás de acuerdo? Dependiendo la edad, dependiendo el grado, planteo las preguntas. Con el proceso de resolución, solamente es para reflexionar, no es que haya respuesta aquí. Lo has hecho según la condición solicitada. ¿Y cuál es la condición? La condición es que representar con números enteros. Eso es lo que me está planteando la incógnita, la condición. Representar con números enteros.
Una última pregunta. ¿Qué son los números enteros? Entonces, son preguntas que yo le coloco así. Sencillas, solamente para ver. Lo que has hecho, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo has hecho según la condición que se te plantea? En este caso, con los números enteros. Oye, pero ¿qué son números enteros? Recuerden ustedes que aquí lo que nosotros estamos buscando, es que ellos puedan, recuerden a Bloom, antes de la clase puedan conocer, puedan comprender información. La información básica, la información clave. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Podríamos ir un poco más allá. Magali puede usar esto para procesos de aplicación, puede ser, pero nuevamente no le puedo pedir al estudiante que se suba a la resbaladilla celeste que te da la piscina si es que mínimo no sabe nadar. ¿Ya? O sea, tú puedes hacer esto, pedirle antes de la clase procesos básicos, medianos, me atrevo a decir con mucha, así muy suave, complejos, siempre y cuando los chicos pues tengan prerequisitos logrados. O sea, recuerden, la autonomía no es lanzarlo a la piscina, sino es que cómo les voy ayudando en esos procesos, ¿ya? Entonces, estamos en esta fase donde queremos que comprenda, que procese cierta información. Entonces, ¿qué son los números enteros? Entonces aquí yo le voy a dar los recursos, ¿no? Entonces voy a agregarle acá de repente 2 recursos. Entonces yo voy a mi plataforma Estela y allí tengo una variedad de recursos. Y voy a escoger el recurso, le puedo colocar aquí el enlace, claro que estoy repitiendo ahí el recurso X, y en este recurso le voy a pedir que observe el vídeo sobre los procedimientos, sobre los números enteros y cómo se resuelven o cómo o los procedimientos para trabajar con números enteros, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo tener el vídeo, lo voy a poner acá, y en mi plataforma, ¿dónde se fue? En mi plataforma, ellos tienen alojado el vídeo, le pongo ahí el enlace, le subo el video, usted decide, ¿no? Entonces, una vez que ha hecho esto, le puedo dar, ¿suficiente será con un vídeo? ¿Qué más? Porque recuerden que lo que quiero es que procese la información, en este caso sobre números enteros. Con este video de proceso suficiente puede ser, ¿qué opinan? ¿Suficiente con esto? Con el video, nada más mirando el video que le va a explicar, ¿podrá haber algún otro recurso que pueda utilizar para asegurar que comprenda esa información sobre los números enteros y en qué consisten y cómo yo los puedo ir trabajando para resolver problemas? ¿Qué más podría dar? Ya puede ser un breve texto, puede ser también una ficha, ¿no? También. Y de repente yo quiero ir reforzando, ¿no? Y voy a seleccionar una actividad interactiva. Ah, mira, pues en el libro media. Muy bien, Yanira. Entonces, igual, ¿no? Desarrolla las actividades propuestas en una hoja aparte. Luego selecciona tus respuestas. Les voy dando orientaciones. La situación de la vida cotidiana empieza acá, en esta situación problematizadora, estimada Juliana. Aquí.
Por eso les comentaba, aquí es donde comienza todo. Desde aquí es donde yo lo jalo, hay un reto, entonces le estoy pidiendo aquí que él plantee sus posibles respuestas, ¿no? Y con preguntas para explorar, y ahora que él ya tiene sus ideas, entonces ahora vamos a afirmarnos en qué son los números enteros, ¿no? Entonces, aquí la actividad interactiva va y juega, pero de repente le digo que antes de anotar sus respuestas, las desarrolle en una hoja aparte, ¿no? Entonces, incluso yo le puedo pedir aquí, sube fotos de tu hoja de trabajo. ¿Ven? Me aseguro que lo haga, porque si no me aseguro de que lo haga, es posible de que me diga, sí, sí lo hice y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, yo necesito no solamente que vea el video, sino que empiece a hacer alguna práctica, para que lo que está viendo en el video, luego lo empiece a practicar, ¿no? Entonces ya, la actividad interactiva, sí, ahí hay varias actividades, sí, genial, pero solamente clic, clic, clic a la Tin Marín de la Dopingüe, no, ¿cómo hago? No, ya, en una hoja aparte. A ver, esas acciones que te piden en la actividad interactiva, esos ejercicios, primero desarróllalos en una hojita y antes de escribir tu respuesta, ¿no? Entonces, eso le estoy colocando yo aquí, para asegurarme de que realmente lo esté trabajando, ¿no? Entonces, ahora ya puedo pedirle alguna otra actividad, ¿ah? Pero usted tiene que, tampoco es que le va a dar un montón de cosas. Por eso, mire, no es que esto lo hace en 5 minutos, ¿ah? O sea, esto significa prepararme para la clase. Entonces, imagínense que todos los maestros de la sección decidan hacer aula invertida y que lleva el chico a su casa, tiene que anticipar la clase de ciencias, la clase de matemática, la clase de sociales y pobrecito, ¿no? Por eso siempre hay que coordinar, conversar y ver, ¿no? Qué sí puede hacer, cuándo lo puede hacer, ¿no? Entonces aquí hay que conversar siempre, organizarnos. Entonces, dependiendo de la complejidad de la actividad, yo le puedo colocar algún recurso más o dejarlo ahí nada más. Entonces, están lindos los niños, pero vamos a silenciarlos. Así es, Juan Pablo. Hay que ver el tiempo, ¿ya? No hay que hacer abuso, de la cantidad de actividades que les enviemos, porque yo estaba diciendo, ay, les agrego acá una ficha, por ejemplo, digo, descarga, ¿no? PDF con ejercicios, ¿ya? Entonces, descarga, desarrolla, ¿no? Las actividades, propuestas para reforzar tus saberes. Ya, entonces puede estar muy bueno, pero también ya son 3 actividades, 3 recursos, cuánto tiempo, ¿no? Lo voy a poder trabajar. Ya, entonces ya sí quiero la ficha, pero no, la descargo de Estela, descargo mi ficha, descargo mi PDF, pero de repente como que tiene muchas actividades, ya, no le voy a pedir todo, la edito y solamente le planteo algunas actividades. Entonces, la cantidad de actividades va a depender de cuánto tiempo le tome. No se trata de sacrificar al muchacho para que hasta la medianoche se quede trabajando. ¿Ya? Es organización entre docentes y organización del docente también, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos trabajado estas actividades, hemos planteado, vamos a regresar a la presentación, porque quiero que veamos qué más nos está indicando. Entonces, los estudiantes, yo ya estoy preparando ahí mi guía de las actividades que ellos van a hacer para procesar información. Entonces, en casa van a ir desarrollando las actividades, ya sea en el video, en el recurso de guión. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar si el estudiante comprendió esta información clave.
Entonces, justamente una de las acciones que nos piden aquí es que una de las maneras de poder verificar si comprendió es usando un cuestionario, por ejemplo, online, como Pleno, por ejemplo. Yo puedo, alguna de las actividades, trabajarlas, ponerlas, colocarlas en Pleno y aplicarles a partir de esta acción, a partir de esta herramienta que tengo para evaluar, verificar cuántos estudiantes realmente comprendieron esa información. Y este es un proceso clave, estimados. Este es un proceso clave que nosotros debemos tener siempre en cuenta, porque no es suficiente con que les mandemos las actividades y hasta que lleguen a la clase recién saber si comprendieron o no. Entonces, se recomienda algún tipo de evaluación en línea para que podamos verificar si realmente los chicos han comprendido estas nociones. Entonces, voy a regresar a mi cuestionario y para verificar el nivel de comprensión de los saberes, le voy a decir, al terminar, ¿no? Al terminar, ingresa, por ejemplo, a Pleno para desarrollar la actividad de evaluación y le indico cuál, ¿no? Le doy la ruta ahí de cuál es la actividad, ¿no? Entonces, tengo que verificar que realmente el estudiante haya comprendido. Entonces, ¿solo lo puedo hacer a través de Pleno? No, porque de repente tú le puedes decir al terminar, ve a Estela y desarrolla la actividad. Usted ha generado una actividad, ¿no? Que es reportable, ¿no? Entonces desarrolla tal actividad. Usted utiliza el recurso que usted desee, ¿no? Y incluso ya puede utilizar otros medios, ¿no? Pero lo importante de Pleno es que a usted le da una línea, una información instantánea de los resultados. Entonces, usted va sabiendo antes de la clase cuáles han sido los resultados, cuántos chicos han comprendido, ¿no? Cuántos chicos han comprendido esta información clave que se ha ido trabajando en la clase, previamente en casa, perdón, ¿no? Entonces, fíjense, justamente acá necesitamos verificar si comprendió, si conoce, si comprende esta información base. Por eso necesito hacer una evaluación previa. Y no tiene que ser de una barbaridad de preguntas. Con 3 casos, exagerando, ya yo me doy cuenta si mi estudiante sabe o no sabe esto, ¿no? Entonces, son 3 casos, solamente le doy un tiempo básico de tal hora a tal hora, a ver, vamos a desarrollar, ¿no? O no le doy un tiempo, pero un horario específico, pero sí un tiempo base, porque son actividades sencillas, para verificar realmente que lo haga, ¿no? Y voy ayudándoles a entender de que no se trata de dar con la respuesta correcta, sino de demostrar que comprendieron, porque si papá o mamá responden, a mí me está dando una información de que tú ya lo sabes, de tal manera que cuando llegues a la clase, yo ya no voy a necesitar explicarte porque me has dicho, perdón. Disculpen, son las garrasperas que nos deja el COVID. Entonces, ya si papá o la mamá lo responden, me das una información errada y en la clase yo voy a voy a recibir los resultados de la evaluación y voy a ver que tú ya lo sabes, o sea, esto hay que tener mucho cuidado allí y esto nos ayuda a formar realmente a los estudiantes en ese sentido de cuál es la función de la evaluación, ¿no? Y ahí instruir a los papás, no, señores, ustedes no lo hagan, porque si ustedes lo hacen, ya me está diciendo a mí que su hijo ya lo comprendió, entonces yo en la clase ya no lo voy a reforzar. Si usted en casa, a pesar de los recursos que estamos dando, su hijo no comprende, déjelo que responda como él pueda,
Porque si yo ya voy dándome cuenta de que él no comprende, entonces ya en la clase aprovecho un primer momento para yo poder hacer justamente esa explicación. Entonces, esta es una de las características importantes del aula invertida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar esta fichita, aquí hay varias, es una fichita que le hemos planteado para matemática, pero es posible que sus estudiantes al observar videos no sepan tomar apuntes. Por eso les dije, o sea, escuchar y comprender una información, en este caso oral, es una de las habilidades más básicas, pero si ni eso he logrado, yo puedo hacer un aula invertida para estos procesos. Cómo se toma notas, cómo se toma apuntes, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es un proceso básico, que se le llama básico, pero también tiene su complejidad, ¿no? Entonces es un proceso básico que se tiene que desarrollar. Entonces, por ejemplo, acá son videos. ¿Qué pasa si yo en ciencias sociales le doy una separata, ya ni siquiera digo separata, fichas de 2 o 3 páginas para procesar información como fuentes, ¿no? Interpretar críticamente fuentes. Entonces, yo no solamente debo enviar la separata, entonces, si no sabe comprender, mejor comienzo desde cómo hago una clase invertida, desde cómo se procesa una información. O sea, usted decide qué es lo que manda aquí. Lo importante y la característica que tiene este tipo de metodología es que una vez que usted ha verificado el nivel de logro que tienen los estudiantes, entonces ya en la clase los chicos van resolviendo con usted algunas dudas o algunas dificultades que usted observó en la evaluación que hizo, ¿no? Usted lo hizo a través de Pleno o a través de otra herramienta. Usted evaluó si comprendió o no esa información que ha trabajado en la clase. Entonces, al comenzar la clase, usted puede ir trabajando sanear estas dificultades que se han ido observando para que pueda consolidar en los estudiantes esta información básica. Entonces, ya en el aula, el tiempo que necesita para trabajar esta información clave ya no es el mismo, ¿no? Entonces aquí ya los chicos tienen ya cierta idea y usted solamente recoge y empieza a consolidar a través de una estrategia de una actividad en pares, en grupos, donde les brinda otros ejercicios. A ver, háganlo, vamos a ver qué cosas ya están claras, que no, y vamos consolidando. Ahora sí, una vez que tenemos consolidado esto, lo llevamos a las situaciones ya de aplicación. En este caso, ya no solamente comprender estos conceptos de números enteros, sino llevarlos a problemas. Ahí es el fuerte. Allí es el fuerte porque ahí, bueno chicos, vamos a trabajar los problemas. Entonces, usted ya no se va a detener en la explicación de cómo se trabaja con números enteros, sino en cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Entonces, profe, pero ¿cómo yo logro detectar qué es lo que tengo que representar con números enteros? Y ahí es donde ya empieza ese trabajo de aplicación, ese trabajo ya donde los estudiantes van a activar, a desarrollar sus competencias, ¿no? Entonces, allí usted lo puede trabajar ya en pares, en grupos, los chicos resolviendo y usted monitoreando. A ver, ya hemos visto cuál es el proceso para traducir un problema. Muy bien, a ver, empezamos a trabajarlo. Entonces, los chicos empiezan y usted monitorea y va viendo quién puede, quién no puede, quién necesita ayuda. Entonces, le da más libertad a usted para poder tener esos espacios de desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Porque una vez que su dificultad de los chicos está para comprender el problema, pero una vez que ya han detectado qué es lo que tienen que hacer, cómo van a proceder, ya ellos manejan esta información. Entonces, ahí es donde se cumple esta condición, ¿no? De que en el aula nosotros ya podemos ir atendiendo a las necesidades de los estudiantes, ya sea en este caso para resolver problemas, ya sea para poder escribir textos, para interpretar críticamente fuentes diversas, para indagar mediante métodos científicos, para lo que se necesite hacer, para lo que se necesite hacer. Entonces allí es donde nosotros necesitamos ir
aplicando ya estos saberes, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos, de las características, pero ahí no acaba. Es posible que usted después de la clase le ofrezca otros recursos para ampliar más lo trabajado, ¿no? Entonces, usted igual en la plataforma les puede dar de repente algunos otros recursos luego para que pueda ir extendiendo las actividades, ¿no? De repente acá le damos otro vídeo, le damos un PDF, le damos una actividad interactiva, para que pueda ir reforzando estas actividades. Y como tiene acá estos videos, si por ahí algo se le pasó, el video le ayuda a reforzar aquello que ha ido trabajando, ¿no? O el recurso que usted le haya brindado. Entonces, la idea, estimados, es cómo también desde nuestra plataforma nosotros podemos utilizar esta aula invertida. Pero insisto, o sea, no es que tengo que medir los tiempos, tengo que medir realmente el poder organizarme con los otros colegas para que todos no lo hagamos a la vez, porque no se trata de sobrecargar al estudiante, sino de ir acompañándolo en desarrollar esta autonomía. Entonces, esta secuencia de prepararse antes de la clase es muy buena, porque ya le está dando herramientas, usted a su estudiante para que él comprenda el proceso de aprendizaje. Parto de una situación que me reta, voy reflexionando sobre cómo estoy enfrentando esa situación, qué sé, qué no sé, y luego acudo a algunas fuentes para poder dar respuesta a esto, a esta situación, a aquello que voy a aprender. Es posible y sería muy interesante, voy a agregar acá una columna, entonces, que conforme nuestros chicos vayan manejando estos procesos, yo le puedo plantear acá que él pueda investigar o buscar otros recursos que te ayuden a comprender. O sea, ya lo voy soltando ya, porque originalmente yo le estoy dando todos los recursos, pero conforme ellos puedan ir dominando estos procesos, ahora también le puedo yo agregar, a ver, ¿qué otro recurso puedes utilizar tú? Ah, sí, profe, a mí me gusta escuchar a tal. Úsalo, a ver, me colocas ahí el enlace de qué era otro, de qué otro recurso empleas para poder comprender mejor lo que estamos trabajando. Ah, yo voy a un museo virtual, profe, porque ya, pon tu enlace. Ah, profesor, que yo he visto una animación en 3D para ver cómo funciona el corazón, pon tu enlace. Entonces ya vamos abriendo ese espectro de tal manera que este chico ya no se queda solo con lo que yo le estoy dando, sino que les vamos dando ese espacio para que ellos puedan ir transitando, ¿no? De este tipo de resbaladillas a resbaladillas más complejas, ¿no? Y más complejas. Pero tengo que irlo acompañando. Pero acompañar no significa hacer. Usted no le tiene que hacer, le tiene que enseñar cómo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pero si usted lo hace por él, no le está ayudando. Pero si usted le enseña cómo hacerlo, sí lo ayuda. Entonces empieza dándole procesos básicos y luego lo va a llevar a procesos más complejos, ¿no? Entonces el aula invertida lo ayuda en ese sentido. ¿Y qué es hacia dónde está apuntalando con mayor fuerza? Es a estos dos primeros niveles, ¿no? De comprensión, ¿no? Y luego usted ya puede llevarlos de repente los quiere llevar a que con aula invertida trabajen procesos de aplicación. Sí, o sea, sí, se ha visto, ¿no? No solamente para comprender una información, también para aplicarla, sí, pero para poder aplicar primero tengo que comprender. Si mi estudiante no tiene procesos de comprensión, ¿cómo le voy a pedir que aplique? O sea, puede usted ir más arriba en esta taxonomía, pero asegúrese de que lo previo también ya lo vaya manejando, ¿ya? Porque no lo vaya a lanzar usted solito a esta resbaladilla que va a la piscina y no hay nadie en la piscina que lo reciba y el niño no sabe nadar.
se va a dar el susto de su vida y no va a querer hacer nunca más este tipo de acciones, ¿no? Entonces tenemos que ahí mediar, ¿no? Mediar, por eso justamente nos habla de esta acción que nosotros realizamos, la mediación. Al final les estoy dando, este material luego se lo van a compartir a todos los asistentes. Al final les estoy colocando, estimados, esta bibliografía. Esta es la página de Flipped Learning, ¿no? El aprendizaje invertido. Ya no solamente estamos hablando del aula, sino el aprendizaje. Recuerden que aula invertida se ha denominado originalmente a esto de solo mandar la tareita, ¿no? Mandar la tareita y llegas a la clase y el profesor sigue repitiendo esta teoría. El Flipped Learning está más hacia estos procesos que hemos visto. Yo voy procesando con una guía que me va ayudando para llegar a la clase y hacer uso de aquello que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces aquí está en inglés, pero se entiende bastante bien los ejemplos, les recomiendo. Y hacia la derecha, aquellos que quieran ir a otras metodologías, esta es una página de innovación educativa, donde ustedes van a encontrar, no sé, no la tengo abierta. Ustedes van a encontrar distintas metodologías, que son guías, ¿no? Que también son bastante interesantes, que ustedes pueden descargar, ¿no? Yo ahora les he presentado acerca de esta aprendizaje invertido, que aquí lo tenemos, pero también hay otros, ¿no? El aprendizaje en servicio, por ejemplo, el aprendizaje basado en la investigación, la guía de aprendizaje basado en retos, el método de casos, proyectos, cooperativo, contrato de aprendizaje. O sea, acá hay varias opciones que ustedes pueden ir descargando si les interesa ver otras metodologías. Pero ya sea la metodología que usemos, siempre está en función a cómo ayudo a mi estudiante a poder ir desarrollando. Ay, perdónenme un ratito, no les mostré, sí, gracias por hacérmelo recordar. ¿Dónde estás? A ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir. Me lo acaban de decir y no me había fijado. Aquí está. Es esta la página que les digo, ¿no? Entonces aquí hay varias guías a descargar, ¿no? Entonces, usted le da un clic y nada, lo descarga, ¿no? El Design Thinking que ahora te está hablando mucho, aquí lo puedo descargar. Tengo la guía, ¿no? Que la puedo ir trabajando. Y aquí hay varias opciones, ¿no? Entonces, lo que les estaba comentando era de que lo importante es tener claro el proceso de aprendizaje. Cómo aprende mi estudiante y utilizar cuáles son las metodologías que puedan resultar innovadoras. Pero no se trata de usar tanta metodología, sino que lo poco que use realmente se adecue a la necesidad de mis estudiantes. Por eso yo les he ido diciendo, esto podrían hacer, pero miren sus tiempos. Esto también podría hacer, pero fíjense si sus estudiantes van a poder hacerlo. O sea, entonces algunos miran, pero no se trata de autonomía, lo tengo que mandar a hacer. Claro, pero la autonomía se mantiene, se va a trabajar, ayudar al estudiante a desarrollar esa toma de decisiones, pero a partir de criterios, a partir de procesos. Entonces tengo que ir pues trabajándolo progresivamente, ¿no? Para que realmente le podamos ayudar a los estudiantes. Entonces, estos enlaces últimos que les he mostrado están al final de la diapositiva, ¿no? Ahí están los enlaces para que ustedes puedan ir ampliando un poquito más sobre esto. Muy bien, estimados, me he pasado un minuto. Muchas gracias por su atención a todos y como les dije, estas diapositivas se las van a hacer llegar para que ustedes lo puedan tener, para que ustedes lo puedan también analizar, ¿no? Lo puedan trabajar con los coaches, como les dije. La idea es desarrollar con los coaches esta guía, ¿no? Esta guía y poder ir practicando lo que les he ido comentando, ¿no? Entonces, por allí que ya
ampliamos un poquito más ya de forma práctica lo trabajado. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y bueno, pues será hasta otra oportunidad. Voy a ir dejando.